amigas, ¿esto ha prendido? Amigas y amigos. ¿No se oye? ¿No se oye? Bueno, ¿No sí, se no. oye? Por eso estábamos probando. Un poquito más de volumen, ahora sí se oye. Amigas, amigos reporteros, muchas gracias por estar hoy con nosotros, compañeras reporteras, desde luego. Y agradecidos porque hayan atendido nuestro llamado, sobre todo que se hizo hace unas cuantas horas, y les agradecemos mucho que estén aquí. Realmente el motivo de molestarles hoy es para brindarles una información que tiene que ver con asuntos de actualidad y de la cual dará cuenta nuestro vocero, el licenciado Eduardo Sánchez Hernández, a quien todos ustedes conocen. Después de su intervención pasaremos a atender las preguntas que tengan ustedes a bien formular. Adelante, Eduardo. Gracias, Roberto. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Perdón. Dije, ¿seré yo? Muy buenas tardes. El día de ayer, en un programa radiofónico en el que coincidieron los coordinadores de las campañas de Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota y nuestro coordinador Luis Videgaray, se habló respecto de la opacidad con la que el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, condujo su gobierno, y que esta opacidad tuvo un reflejo muy claro en el ocultamiento de las cifras y de los contratos que celebró en su momento con diversos medios de comunicación para promover principalmente su imagen, y se habló particularmente del momento del desafuero. Lo que hoy les queremos presentar a ustedes es un poco la secuencia de lo que se habló ayer y los documentos que lo sustentan. Se refirió Luis Videgaray el día de ayer a que el 1 de noviembre de 2004 la revista Etcétera publicó un estudio elaborado en conjunto con la Universidad Iberoamericana, en el que se hizo un análisis de los gastos que en aquel entonces el jefe de gobierno había tenido en medios. La revista Etcétera denunció que en solo 2 meses y medio el jefe de gobierno había gastado 65 millones de pesos en publicidad, un tanto igual al presupuesto que para comunicación social en aquel momento tenía la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Turismo. Como respuesta a esta investigación, el 15 de noviembre de 2004 apareció en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un acuerdo mediante el cual el gobierno del Distrito Federal se reservó durante 10 años la información relativa a los contratos que el gobierno del Distrito Federal había celebrado con diversos medios de comunicación. También el día de ayer se habló de que, por contra, el gobierno del Estado de México, que encabezaba nuestro hoy candidato Enrique Peña Nieto, desde un principio en su página de transparencia puso a disposición los datos sobre las contrataciones que el gobierno del Estado de México hacía en medios de comunicación. De manera tal que lo que queremos hacer énfasis es en el hecho de que se haya decretado esta reserva de 10 años para conocer los contratos, los montos, las condiciones que Andrés Manuel López Obrador tuvo en aquel momento, y que nos parece de llamar la atención, dado que normalmente lo que se estila es reservar información que tiene que ver, cuya confidencialidad realmente se explica. Las estrategias, por ejemplo, de seguridad pública, información personal de ciudadanos, en fin, hay muy buenas razones en muchos de los casos para que, y la ley lo prevé, para mantener una información
clasificada como confidencial. Pero el caso de contratos para difundir mensajes publicitarios con medios de comunicación nos parece que no reúne las características desde nuestro punto de vista como para que se hayan mantenido reservados. Fundamentalmente esta es la información que hoy queremos compartir con ustedes. Reservada por 10 años. Gracias. Les vamos a dar al final de esta conferencia copia de la Gaceta a la que ha hecho referencia nuestro vocero, en donde viene especificado esta reserva de la información de los gastos con medios de comunicación social. 4 reporteras, reporteros han manifestado que desean hacer alguna pregunta. Empezamos con Miriam Castillo, de Milenio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quisiera saber, con respecto a este gasto, ¿tienen pensado, además de la denuncia pública, realizar alguna acción legal, tratar de apelar a la reserva que se hizo por parte de la información, tener alguna ampliación por parte de qué destino tuvieron los recursos o simplemente es una denuncia pública? Y preguntarle también en otro tema, con respecto a la marcha anti-Peña Nieto que se está organizando, saber si el partido tiene considerado hacer algo para que contrarrestre, si no es algo que les preocupe o que vayan a tener alguna acción específica por parte del partido. De acuerdo. Con respecto a su primera pregunta, ni siquiera como denuncia, es decir, lo que quisimos fue documentar el dicho del coordinador Luis Videgaray, que en este programa radiofónico hizo alusión a estos hechos y esta conferencia de prensa tiene como propósito documentar su dicho. Con respecto a la marcha, bueno, nosotros consideramos que cualquier manifestación a favor o en contra de un candidato es bienvenida. Los procesos democráticos son espacios precisamente para que las personas puedan expresar libremente sus ideas y esta expresión de ideas puede estar relacionada a favor de algún candidato o en rechazo a su candidatura y a su proyecto. Enrique Peña Nieto ya ha sostenido que él, cuando sea presidente de México a partir del 1 de diciembre, gobernará para todos, para quienes encuentran en su proyecto una esperanza, pero también para quienes han considerado que su proyecto no les levanta ninguna simpatía. Esta voluntad de Enrique Peña Nieto es precisamente la de gobernar para todos y que todos sintamos y estemos ciertos de que estamos dentro del proyecto de país. Ahora bien, con respecto a las medidas que nosotros quisiéramos tomar, pues nosotros la mejor medida que consideramos tomar es la de la campaña, la de la propuesta, la de que nuestro candidato siga tratando de convencer a más mexicanos de las bondades de nuestro proyecto y que este convencimiento se traduzca en votos. Hemos hecho también llamados a nuestros simpatizantes derivado de cierta información que nos revela que pudiera estarse gestando ciertas gestiones para que gente asusada por nuestros adversarios se presente en eventos como el que se denunciaba ayer en un medio de comunicación en Acapulco, para manifestar ahí, como si se tratase de una manifestación ciudadana, repudio a la candidatura de Enrique Peña. A ese respecto, lo que hemos estado haciendo en todas las oportunidades que hemos tenido es convocar a nuestros simpatizantes, a nuestros militantes a guardar prudencia, a no caer en provocaciones. Les decimos, nuestro candidato está en 20 puntos de ventaja en la encuesta que menor puntos le da. Nuestra candidatura está funcionando muy bien, la campaña está penetrando en la sociedad de manera muy importante, de manera que no caigamos en provocaciones. Nuestros adversarios y quienes pudieran estar haciendo este tipo de provocaciones, y me refiero concretamente a la de Acapulco reseñada por un diario,
pues justamente lo que están buscando es que haya alguna reacción por parte de nosotros y probablemente estén buscando generar algún elemento de violencia que nosotros desde luego rechazaremos y que convocamos a nuestros simpatizantes, insisto, en no caer en provocaciones. Marisela Palacios, de Notimex. Buenas tardes, espero que no le molesten las preguntas. Y yo quisiera preguntarle sobre esta petición que hace el líder nacional del PAN, Gustavo Madero, para que se investigue a la familia Osorio Chong sobre presunto enriquecimiento ilícito. Y también quisiera yo conocer su opinión sobre los comentarios que hace hoy el presidente Felipe Calderón, que dice que su gobierno será recordado como el que enfrentó al crimen organizado. Con mucho gusto, Marisela. Con respecto a su primera pregunta, se refiere a la difusión que hubo el día de ayer en un diario en el que se daba cuenta de supuestas depósitos en Panamá de familiares directos de nuestro secretario de organización, Miguel Ángel Osorio Chong. La tarde de ayer, el banco involucrado en la acusación sacó un comunicado en el que deja muy en claro que ninguna de las cuentas a la que hace referencia este reportaje existe ni ha existido y que los señores imputados en este reportaje no son cuentavientes de este banco y además hacía notar que quien había hecho esta documentación no había ni siquiera tenido el cuidado de poner correctamente el nombre, ¿no? En vez de HSBC habían puesto HSBS. Nuestro secretario de organización solicitó que se le investigara abiertamente, que inclusive ofreció que en todos los bancos se olvidaran del secreto bancario, que él estaba en la más absoluta disposición para que se hiciera una investigación a fondo respecto de sus depósitos y los de sus familiares cercanos. Pronunciamiento por parte del presidente del PAN se entiende en la lógica electoral y bueno, pues la respuesta ya fue dada por el HSBC y también por Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido de que no tiene nada que ocultar y que está a la disposición de que se investigue a sus familiares y a él en lo personal. Con respecto a la declaración del señor presidente de la República, consideramos que es un buen propósito. Habrá que ver en el futuro de qué manera será recordado su administración. Pero ese es un evento futuro e incierto. Claudia Guerrero, de Reforma. Gracias. Yo quisiera consultarle 3 temas. El primero, puntualizar, hemos visto en las redes sociales que en algunos estados de la República los priistas están llamando incluso a organizarse, a realizar marchas a favor de Peña. Si el PRI de manera institucional está apoyando esto o no es así, y si ustedes los están convocando a no caer en hechos violentos, ¿qué piensan de las agresiones que se registraron en Córdoba, donde gente que estaba en el mitin del PRI golpeó a algunos de los jóvenes que se manifestaban? El segundo tema que les quiero consultar es, públicamente López Obrador ha dicho que él va a romper con el Bester Gordillo, la califica de cacique. Vázquez Mota trae ahora una campaña anti el Bester Gordillo, y yo quiero saber cuál es la posición que el PRI y su candidato van a asumir frente a alguien, a un personaje como el Bester Gordillo. Y nada más para finalizar, el día de hoy se publica que la detención del general Ángeles puede estar vinculada con la presencia que tuvo en un acto de la Fundación Colosio, donde estuvo también Peña Nieto. Si ustedes desde el PRI también están valorando la existencia de algún posible vínculo político con esta detención. Gracias. Con mucho gusto, Claudia. Con respecto al primer tema, no, el PRI no está organizando ningún tipo de manifestación en ese sentido. Nosotros estamos convocando, al contrario, a nuestros simpatizantes para que vayan a los eventos de campaña, para que escuchen las propuestas del candidato. Con respecto a las agresiones a las que usted hace referencia, precisamente por eso estamos haciendo este llamado, para que este tipo de sucesos no se den. Quienes están apostando a la violencia a través de la provocación, pues es un despropósito que de ninguna manera abona en un terreno
en un terreno fértil para la gesta democrática a la que estamos convocando a los ciudadanos, los partidos políticos. Los partidos políticos y los candidatos postulados por estos institutos son los primeros responsables en generar un clima de paz y de tranquilidad para que los ciudadanos puedan acudir en paz a depositar su voto a la urna, y nosotros creemos que somos los participantes de esta gesta electoral los menos indicados para precisamente abonar en contra de este clima que debe de tener la sociedad para, insisto, emitir su sufragio el próximo 1 de julio. Con respecto a las diferentes manifestaciones y expresiones que se han venido dando de respecto del Sindicato de Trabajadores de la Educación y de su lideresa, el Bester Gordillo, y así como de las acusaciones y las imputaciones directas de la diputada Vázquez Mota en relación con un pacto de Enrique Peña Nieto, tendríamos que decir lo siguiente. Lo que nosotros tenemos documentado, empiezo por nuestro candidato. Nuestro candidato ya dijo en varias ocasiones que la política educativa de su gobierno se fijará en el gobierno. La relación con el sindicato será respetuosa y el sindicato le corresponde, en todo caso, la defensa de los derechos e intereses de sus agremiados. Pero la política educativa del gobierno de Peña Nieto se dictará desde el gobierno de Peña Nieto. Segundo, con respecto a la imputación del pacto, bueno, pues lo que nosotros tenemos documentado es que en los estados de Sonora y de Michoacán con la señora Luisa María Calderón, pues había el pacto del PAN con el partido Nueva Alianza, y en Sonora hoy este pacto existe, de manera que ella nos podrá decir mejor que nosotros cómo se llevan a cabo esos pactos, porque pues ella lo tiene. Y segundo, que durante la campaña del presidente Calderón, justamente ella como miembro del equipo de campaña pues llevó a cabo esta alianza con la profesora Elbester Gordillo, alianza de la que ahora se quiere deslindar. Nos conocemos las razones por las que lo esté haciendo, pero los pactos inconfesables son materia mucho más del PAN y de ella que del PRI. Y por último, en referencia a los dos altos miembros del ejército, de alto rango del ejército mexicano que fueron detenidos entiendo por la información que hemos tenido acceso, por involucrarse con temas del crimen organizado, pues nosotros somos respetuosos del proceder de la autoridad. Nosotros ratificamos y refrendamos nuestra confianza con el ejército mexicano, con los integrantes del ejército, y de la forma estricta e impecable en la que manejan sus asuntos, sobre todo los asuntos de justicia. Nosotros no tenemos en ese sentido ninguna especulación a la cual abonar, y estaremos atentos a conocer cómo se desarrolla este caso. No hay de qué. Juan Carlos Santoyo, de Radio Fórmula. Buenas tardes. Primero quisiera decirle algo a usted, señor Calleja, no sea malito, porque a mí me ha metido ya en bretes. Cada vez que mandan las invitaciones, pareciera que son invitaciones para un policía chino. Hay que estar investigando de qué se trata. Y díganos por lo menos el tema o quién la va a dar para poderlo comunicar a los medios, porque a mí me estuvieron preguntando todo este día si con quién era la conferencia y no sabía, y de qué se trataba. Yo no sabía de qué se trataba. Entonces, por favor, quítele eso de en punto, porque no empiezan en punto. Digo, nos dejan venir corriendo. Pero, ok. Ahora, vocero, le pregunto lo siguiente. Ayer tuve la oportunidad de ir a una gira de Beatriz Paredes en la que visitó el ITAM. En ese lugar hubo durísimas críticas a Enrique Peña Nieto, no por uno, no por dos, no por tres, sino por varios estudiantes, que lo que le criticaban es, por ejemplo, que les canceló una cita, que le criticaban el que no quisiera enfrentar a los estudiantes. A final de cuentas,
La pregunta, ¿las universidades ya van a ser terreno vedado para el candidato? Las universidades son centros de educación superior en donde la juventud mexicana tiene acceso al privilegio de la educación y se trata de jóvenes que están preparándose para un futuro y preparándose para entrar a un terreno de competencia en el mercado laboral en México y en el mundo. Es para nosotros de particular orgullo como mexicanos que muchos de los jóvenes que egresan de las universidades públicas y privadas de nuestro país tienen lugares destacados en cualquier cantidad de terrenos productivos como la industria, el comercio, el gobierno, academia, etcétera. Nosotros consideramos que son lugares en donde se abreva de la crítica, porque la crítica es generalmente auténtica, se expresa en términos llanos, se expresa con autenticidad, de manera que nosotros consideramos que las universidades son un gran sitio para conocer sobre todo las críticas que se puedan tener respecto de nuestras propuestas y de nuestros candidatos, como es el caso que usted señala de Beatriz Paredes en el ITAM y el caso de Enrique Peña Nieto en la Ibero. Elena Michel, del Universal. Buenas tardes. Yo 3 preguntas, por favor. Si le puede poner nombre a quiénes son los que desean generar violencia. Usted hace referencia sobre Acapulco a una reunión que organizó Dolores Padierna, la secretaria general del PRD. Quisiera saber si hay nombres, porque de repente queda muy en el aire. No hay quienes desean generar violencia. Eso se le puede atribuir a los jóvenes que están organizando marchas, se le puede atribuir a líderes de otros partidos. Entonces, si pudiera concretar esa respuesta, por favor, y preguntarle también si Enrique Peña Nieto va a asistir a la UNAM, a la UAM o al IPN, y en su defecto, ¿qué tienen preparado para que se reúna con estas comunidades? Y por otro lado, saber el discurso ha cambiado muchísimo, ahora se dirigen mucho más a Andrés Manuel. En sus encuestas internas también están viendo que Andrés Manuel, al margen de que esté 20 puntos alejados de Enrique Peña Nieto, ya están viendo a Andrés Manuel como el segundo lugar, porque ya todos los discursos van dirigidos a Andrés Manuel. Gracias. No hay de qué. Con respecto al primer punto, nosotros hacía yo referencia precisamente al caso que documentó ayer y hoy el diario La Razón, en donde ya también hubo un deslinde de la persona que ahí se le imputa a esta organización, y también el señalamiento de que la persona que a través de la cual se estaba llevando a cabo esta convocatoria es una persona con antecedentes penales, que entiendo que también ya está haciendo el uso de su derecho de expresarse para puntualizar los temas. Nosotros el llamado que estamos haciendo a nuestros militantes es para cualquier caso. Independientemente de conocer quiénes son los que en un momento dado arrojan la piedra y esconden la mano, no nos es tan importante como lo que sí está en nuestro control, que lo que sí está en nuestra facultad, que es la convocatoria a nuestros militantes para que no caigan en este tipo de provocaciones. Contra la mala fe no hay defensa posible, pero sí nosotros sentimos que la responsabilidad que nosotros tenemos nos obliga a convocar a nuestros militantes y a nuestros simpatizantes y exhortarlos a que no caigan en provocaciones. Con respecto a otras instituciones de educación superior que pudieran estar, hayan cursado invitación al candidato a la presidencia de la República, no tengo el dato de alguna en concreto que lo haya hecho. El candidato continuará con su campaña, y desde luego que el tema de los jóvenes y de los jóvenes estudiantes es muy importante por las razones que expuse hace un momento. Y por último, lo que nosotros vemos en las encuestas es que hay un empate técnico entre lo que le llaman los encuestadores empate técnico entre Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota. En algunos casos ponen a uno por encima del otro, en otros lo ponen de plano en un empate exacto. La realidad es que ahí hay una muy fuerte disputa por el segundo lugar, están muy por abajo los dos del lugar en el que se encuentra Enrique Peña Nieto, y en el caso particular de la conferencia de hoy, con el evento que hoy nos convoca, que es esta Gaceta y este acuerdo,
no es que esté enfocado hacia Andrés Manuel López Obrador, sino pretende documentar este debate que hubo entre Ricardo Monreal del PRD y Luis Videgaray del PRI con respecto al tema que hoy hemos puesto a la consideración de ustedes. La última pregunta de Manuel Velázquez del Financiero. Acá, buenas tardes. Yo le quiero preguntar, no precisaron ayer si los dos equipos de campaña se van a someter a una auditoría de los gastos de campaña. No me quedó muy claro si nos podía precisar si se van a someter y qué empresa los va a realizar. Y por otra, el caso de, insistiendo un poquito con lo del general, el general detenido Tomás, ¿sí participó en la elaboración de la plataforma de seguridad de la Fundación Colosio? Con mucho gusto, Manuel. En primer lugar, el tema que quedó ayer en la estación de radio, en el programa de radio al que hemos hecho referencia, fue que tanto el PRI como el PRD se pondrían de acuerdo a través de los coordinadores Luis Videgaray y el senador Monreal de quién sería el despacho que pudiera encargarse de este estudio, de este análisis, de esta auditoría. Y también lo que se dijo ayer era que el costo se cubriría por partes iguales. Todavía no hay una definición del despacho. En cuanto tengamos esta información que vendrá necesariamente de un acuerdo con el senador Monreal, lo haremos de su conocimiento. Con respecto a la participación del general Tomás Ángeles de Aguajare en el foro de la Fundación Colosio, yo quisiera contextualizar el evento. Como ustedes lo saben, la Fundación Colosio convoca a destacados miembros de la sociedad civil y a gente interesada en los diferentes temas para que, sin importar el partido en el que milita o con el que simpatiza, acudan a estos foros para discutir y presentar propuestas. En el caso del general Ángeles, se trata de un especialista en cuestiones de seguridad y con esta investidura concurrió al evento en el que efectivamente participó. Entiendo que tuvo una participación en una de las mesas en el que presentó una ponencia y ese sería el contexto en el que el general Ángeles de Aguajare participó en la Fundación Colosio. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Buena tarde. Gracias. ¿Ya acabamos? ¿Ya vámonos, no? Es Eduardo Sánchez Alvarez.